Bueno, pues hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar un poco la lectura bueno, más bien hablar un poco sobre Helmholtz y lo que propone con respecto a esta teoría fisiológica de la percepción. Entonces hay que empezar, o sea, para ponernos un poco en el contexto de lo que hemos venido diciendo, que pues Helmholtz es alguien que, por ejemplo, reconoce mucho la particularidad de Goethe con respecto a la ciencia, ¿no? O sea, para él por ejemplo acepta que lo que Goethe dice en términos de morfología y de tanto de las plantas como de los animales es algo que no ha pasado todavía en su momento, y Helmholtz está hablando casi 50 años después de que Goethe enunciara sus descubrimientos y sus ideas acerca de la botánica y la zoología. Sin embargo, con respecto a la parte de física, y en particular pues lo que veíamos sobre la teoría de los colores y la luz y su controversia con Newton, pues ahí sí Helmholtz tiene otra visión, y para él es muy claro que lo que trata de hacer Goethe en ese caso pues no viene al caso, no es la parte que realmente le corresponde a la ciencia hacer. El equívoco, según Helmholtz, está en que Goethe trata de aproximarse a la ciencia con las mismas herramientas o de la misma manera en que lo hace cuando está escribiendo poesía. Es decir, tratando de acercarse a algo como si fuera singular y concreto, cuando en realidad lo que tendría que hacer el científico, la ciencia, es aproximarse hacia estas grandes generalidades, hacia las abstracciones que eventualmente nos pueden llevar al conocimiento de las leyes de la naturaleza. En ese sentido, pues, lo que le interesa a él, o más bien lo que le critica Helmholtz a Goethe, es que la naturaleza no es la expresión sensible de un espíritu, es decir, todo estudio de la naturaleza tiene que estar cortado del lado subjetivo que habíamos visto que era tan importante para Goethe, y lo único que puede hacer la ciencia entonces es descubrir los resortes, las cuerdas, las poleas, el mecanismo como tal que está detrás de escena de esa naturaleza. Ahora bien, con Helmholtz vamos a ver la introducción, si no de un concepto, por lo menos sí de una manera de ver a la filosofía muy peculiar, que es lo que se ha llamado una filosofía científica, ¿sí? Entonces, con Helmholtz aparece este cuestionamiento acerca de cuál es exactamente la relación o el vínculo entre la ciencia y la filosofía. Y esto, por ejemplo, va a ser muy importante para él y al mismo tiempo muy interesante en el contexto que lo hace, ¿no? Porque mucho de este plan, que inicia aproximadamente en la década de 1850, que es cuando él ya empieza a dar sus primeros pasos en esta reflexión filosófica acerca del quehacer científico. Él entra como profesor en la Universidad de Königsberg, la misma donde había estado Kant, y entonces en 1855, si mal no recuerdo, están ofreciendo, pues haciendo una ceremonia porque acaban de poner una nueva estatua de Kant y todo, y entonces a él le corresponde dar un discurso al respecto. Y ahí empieza a preguntarse precisamente por cuál sería esa relación entre ciencia y filosofía. Sobre todo porque él estaba viendo que la Naturphilosophie o filosofía de la naturaleza del idealismo alemán, que fue posterior a Kant, para él fue así como una exacerbación de todo lo irracional, ¿sí? Una manera de concebir a la naturaleza que para él estaba completamente desligado de lo empírico. Lo cual es bastante objetable y cuestionable cuando ya se ve pues en una perspectiva histórica, pero pues ahí no nos vamos a meter porque eso ya sería hablar de muchas otras cosas y meternos en otro lado, ¿no? Pero para él ese era su enemigo, una concepción filosófica de la naturaleza que al parecer no estaba vinculada a la ciencia, ni a sus datos empíricos, ni a su manera de estudiarla. Eso era lo que él veía en la naturfilosofía. En cambio, él veía en Kant una manera de ligar estas dos cosas, ¿no? Sobre todo regresando sobre esta idea de Kant como alguien que también había sido científico, ¿no? Que recordemos, les había comentado en algún momento que pues Kant también había publicado al principio de su carrera sus ideas y sus teorías acerca de la formación del sistema solar, y que eso se le llama la hipótesis de la nebulosa, que luego sería también vendría con Laplace, que la propuso de manera independiente. Entonces, para Helmholtz, Kant era esa figura porque tenía justamente como
el background de los dos lados, ¿no? Tanto tenía el de la ciencia y hasta cierto punto se desempeñaba como científico, pero también tenía el de la filosofía y la metafísica. Y entonces precisamente Helmholtz lo que encuentra en Kant es una manera de ver una filosofía que necesariamente tiene que estar vinculada a la ciencia y que solamente a partir de ella va a comprender cuál es su quehacer y su manera de entender la naturaleza. En ese sentido entonces, Helmholtz va a tratar de mostrar que una manera de interpretar correctamente la filosofía kantiana es entendiéndola desde su aspecto epistemológico o propiamente de una teoría del conocimiento, ¿sí? Entonces desde ahí ya vamos a tener esta visión de Kant como una filosofía que solamente se dedica a la epistemología y al conocimiento, que finalmente es una de las interpretaciones más socorridas y más amplias de la obra de la filosofía crítica y trascendental kantiana, ¿no? Entonces viene desde ahí, ¿no? Desde esta necesidad de Helmholtz de vincular a la ciencia con la filosofía. Para ello, entonces, Helmholtz lo que va a tratar de mostrar es de qué manera la ciencia y la filosofía tienen que compartir los mismos fundamentos. Si no tienen en su base lo mismo, esta relación con lo empírico, entonces no vamos a poder hablar de una filosofía científica, sino que va a ser otra cosa, ¿no? De nuevo, otra forma de fantasía, como era lo que él encontraba en la Naturphilosophie tanto de Schelling como de Hegel. Entonces, si la filosofía y la ciencia tienen una raíz común, ¿no? Un fundamento único para las dos, cada una va a ser una manifestación distinta de estudiar ese mismo fundamento, ¿no? Que sería entonces estudiar a esta naturaleza fáctica, empírica, desde dos perspectivas diferentes, ¿sí? Por el lado de la ciencia, entonces se tiene que hacer desde una concepción de ella mecánica, mediada por la física y para encontrar cuáles son sus leyes, mientras que, y también pues relacionada, perdón, con la fisiología, eso es muy importante, ¿no? Porque finalmente la fisiología es la que nos va a permitir entender cómo es que se da la percepción del mundo y entonces cómo es que se forman todas las representaciones, ideas, conceptos que nosotros podemos tener del mundo externo y de la naturaleza que está fuera de nuestra mente, de nuestra cognición. Y por el otro lado estaría la filosofía, que entonces se encarga de estudiar esa misma relación con esa naturaleza, con ese mundo externo, pero desde el ámbito psicológico. Entonces es muy interesante ahí porque precisamente Helmholtz lo que está haciendo es hasta cierto punto supeditando la labor filosófica a la psicología, ¿sí? Lo que tendría que hacer la filosofía es ir y ver de qué manera psicológicamente funcionan los procesos cognitivos que se dan a partir de lo que fisiológicamente podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y de esa manera es que ciencia y filosofía se complementarían y entonces tendríamos ahora sí esto que él llama una filosofía científica. Entonces, ahí por ejemplo se vuelve muy importante este texto sobre los hechos de la percepción. Y si ustedes ven en ese texto, él comienza hablando de todos estos predecesores suyos que estaban ligados al romanticismo, ¿no? Y que además empieza a hacer toda esta serie de ligazón de distintos aspectos de estas personalidades, ¿no? Entonces el romanticismo está ligado a ser voluntarios en las fuerzas militares, a discutir problemas metafísicos, a ser conocedores de la poesía y a estar enojados con Napoleón. Entonces nos está ofreciendo una visión de cómo fue ese pasado dentro del cual se daba precisamente esa confusión de todos estos problemas, ¿no? Donde precisamente la filosofía parecía entonces estar ligada a nunca llegar a conectarse con la ciencia, sino a perderse en la metafísica y a ir más bien del lado entonces de las artes y de la poesía. Pero lo que él va a tratar de mostrar es entonces cómo a partir del análisis fáctico de la percepción se puede encontrar el vínculo entre ciencia y filosofía.
Y como les había dicho, para eso va a ser muy importante su noción de la epistemología y entonces cuáles son el tipo de preguntas que él se plantea ahí. Y vean, las preguntas que él se empieza a plantear aquí son básicamente dos. Por un lado, se pregunta, ¿cuál es la verdad en nuestras intuiciones y pensamientos? Y si vemos a lo largo del texto, lo que va a desarrollar entonces es una confrontación entre una visión de que la verdad, la fuente de la verdad más bien, es innata o que la fuente de la verdad es adquirida. Y por el otro lado, la otra pregunta que va a plantearse en esos términos epistemológicos es ¿en qué sentido nuestras ideas se corresponden con la realidad? Y aquí precisamente lo que está en disputa o la polaridad que él va a manejar es la del idealismo versus el realismo. ¿Sí? Entonces, el asunto va a ser cómo plantear esta tarea común. Entonces, de nuevo, regresamos con que tanto ciencia como filosofía son dos modos distintos de aproximarse a la misma tarea. La filosofía lo va a hacer por el lado intelectual y entonces lo que tiene que hacer es excluir lo que provenga de las influencias corporales para poder afirmar todo aquello que proviene exclusivamente de la mente y de la razón. Mientras que la ciencia natural va a separar lo que es definición, designación, forma de representación e hipótesis para retener lo que le pertenece propiamente a la realidad y por lo tanto encontrar ahí las leyes que busca. Entonces cada una a su manera tiene su propia tarea. Y si ustedes ven, cada una la tarea que tiene es de ir haciendo una purificación, ¿no? Por un lado, quitando todo lo que tiene que ver con lo corporal para quedarnos estrictamente con lo mental. Por el otro lado, quitar todo lo que tiene que ver con definiciones, hipótesis y representaciones para quedarnos entonces ahora sí con las leyes que estarían expresando lo que la naturaleza es como tal. En ese sentido, el proceso fisiológico de la percepción pues va a ser muy importante, ¿no? Y digamos, es muy curiosa la manera como él trata de vincular ese modelo fisiológico a lo que plantea Kant, a lo que planteaba Kant. ¿Sí? Porque pues, justamente lo que nos va a decir es, bueno, hay ciertas formas a priori subjetivas de la sensación que son las energías específicas de los nervios sensoriales. Entonces está tratando de bajar ese trascendental hacia una serie de formas o de mecanismos fisiológicos que ya se encuentran en cada uno de nosotros y en la manera como nuestros sentidos son capaces de conectarse con el mundo externo y por lo tanto darnos una representación del mismo. Si seguimos esa idea, lo que tenemos es entonces una serie de modalidades de la sensación que podemos describir en términos de los 5 sentidos que ya conocemos, ¿no? Y en ese sentido, cada modalidad está determinada por el nervio sensorial, no por el tipo de impresión externa. Por eso es que él puede decir que esto es lo a priori, porque aquí lo que importa es el tipo o la modalidad de energía que puede percibir, bueno, no percibir, pero que más bien el tipo de energía que puede afectar una determinada modalidad de terminación nerviosa y no propiamente las cosas que están ahí, ¿no? Entonces, no es tanto que, por ejemplo, los objetos que estén a nuestro alrededor tengan ya de por sí un cierto color, un cierto olor, una cierta sonidos que podamos escuchar, sino que todo eso va a estar ligado a las modalidades sensoriales con las que cuenta nuestro propio cuerpo. Y en ese sentido entonces es que él puede decir, bueno, esas son las formas a priori de la subjetividad, subjetivas de la sensación. Y justamente a partir de ahí lo que él va a tratar entonces es de ligar esto a una manera de dar cuenta de las leyes naturales, ¿no? Entonces, por ley natural se refiere a que son enunciados, ¿no?, que describen fenómenos en la realidad dadas unas condiciones específicas donde las consecuencias que se siguen siempre van a ser similares en tanto que un determinado fenómeno las precedió, ¿no? O sea, básicamente una ley universal es un enunciado que sigue la ley de causalidad. Siempre y cuando haya causalidad, entonces podemos asegurarnos de que ahí
puede haber tentativamente una ley universal de la naturaleza. Siguiendo ese orden de ideas, va a ser muy importante la manera como él engarza esto con la percepción, ¿no? Porque precisamente él nos va a decir, es que la sensación sigue esta ley de causalidad, ¿no? No es que la sensación y la percepción y toda esta fisiología de los sentidos estén por fuera de esa modalidad de la naturaleza que está dada por leyes. Por el contrario, en tanto que toda esa fisiología es parte de esa naturaleza, entonces tiene que darse también por leyes naturales y por lo tanto tiene que seguir un principio de causalidad. Eso no lo puede evitar. Algo similar va a pasar, por ejemplo, también con el movimiento. Entonces, los nervios motores son estimulados y hacen que un músculo se contraiga o se relaje, y sabemos cuál es el efecto perceptible porque podemos identificar cuáles son las inervaciones específicas que están llegando a los músculos. Incluso hasta se puede llegar a saber en términos de cuáles son las áreas nerviosas que controlan el lenguaje, ¿no? Y aquí recordemos que también se están haciendo ya muchos avances en neuroanatomía y toda la parte que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, y entonces ya se empiezan a identificar estas áreas en el cerebro que tienen funciones muy particulares. Y por ejemplo aparece una de ellas que es el área de Broca, que en efecto cuando se le da una estimulación eléctrica independiente se ve que afecta el lenguaje. Entonces él va ligando todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay causalidad entre los fenómenos que están ocurriendo en la naturaleza fuera de nosotros, y hay causalidad en todo nuestro aparato fisiológico que es capaz de sentir, de percibir y de transformar eso que está sucediendo afuera en representaciones que ocurren en nuestra mente. ¿Cómo se puede tratar de corroborar esto? Bueno, hay que tratar de hacerlo mediante experimentos, y para eso está la fisiología, ¿no? Digamos, esa es la importancia de la fisiología aquí. La fisiología es lo que va a permitir entonces experimentar esa manera en la cual mente y mundo se estarían conectando a través de este fenómeno de formación de representaciones que es la percepción, y que se está dando a través de nuestros sentidos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un uso del principio de causalidad de tal manera que el principio de causalidad ocurre en la naturaleza y ocurre en el pensamiento. Y si hay esa analogía entre los dos, entonces eso quiere decir que en efecto las operaciones que nosotros podemos hacer con la mente pueden ser aplicadas también a la naturaleza fuera de la mente. Por eso entonces es que él va a poder decir, a diferencia por ejemplo de lo que veíamos con Goethe y la crítica que él le hacía a Newton, que en tanto que esas operaciones mentales se pueden aplicar a la naturaleza, entonces la naturaleza puede ser medida, puede ser matematizada o puede ser delineada geométricamente. Es decir, todas estas operaciones que son propias de la psique humana, ¿sí? Que incluso hasta el mismo Kant, si ustedes recuerdan el problema que veíamos con el asunto de las intuiciones puras y la manera como él decía que las matemáticas se requerían para poder tener una intuición a priori del espacio. Entonces, esa posibilidad de matematizar el mundo, de cuantificarlo y también de geometrizarlo, está dada porque tanto en la mente como en la naturaleza opera el principio de causalidad. Sin embargo, aquí, y esto lo podríamos ya luego ver en otro momento, pues esta causalidad no obedece propiamente a un tipo de naturalización como la que aparecería ya mucho más adelante a mediados del siglo XX con Quine, ¿no? Donde ya es cómo se va dando toda esta serie de causas que van desde lo que ocurre afuera hasta lo que ocurre en nuestra mente, pasando por los sentidos, ¿no? Aquí no se trata de reconstruir esa cadena causal. Lo que interesa es de qué manera ese principio de causalidad está funcionando igual en ambos lados, tanto en la naturaleza como en nuestra mente y nuestras representaciones. Eso va a ser lo importante. Bueno, entonces sigamos. Helmholtz plantea una serie de experimentos mentales para ir mostrando a qué es a lo que se refiere y cómo esto puede ayudarnos a superar esas dos preguntas que inicialmente habíamos hecho con respecto a la epistemología, que eran las que nos planteaba, ¿no? Entonces,
Uno de estos experimentos tiene que ver con el espacio. Ahorita no vamos a entrar en los detalles, pero el asunto es que él muestra de qué manera el espacio que podemos intuir o percibir y por lo tanto pensar y representar a partir de nuestros condicionamientos fisiológicos que ya traemos pues desde que nacemos, nos permiten llegar hacia esta comprensión a la que llega Kant, que es la de un espacio geométrico euclidiano. ¿Cuándo aparece el problema que él empieza a ver? Cuando pues se empiezan a proponer las geometrías no euclidianas, que eso sobre todo va a ocurrir a finales del 18 y principios del 19. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? O sea, para Helmholtz eso no es un problema realmente, no es que se esté contradiciendo y entonces que se desbarate toda esta visión geométrica del espacio que podemos tener a partir de nuestros sentidos y nuestra percepción, sino que más bien se complementa, es decir, esa geometría no euclidiana, como por ejemplo la geometría de Riemann, no puede ser intuida o no puede ser percibida con nuestros sentidos, pero sí la podemos construir y pensar a partir de otras cuestiones, ¿no? Aquí ya sería referirnos específicamente a todo el ámbito de lo mental y las operaciones que ocurren ahí. En ese sentido, entonces, la primera pregunta acerca de cuál es la fuente de la verdad de nuestras representaciones, si es porque son innatas o si es porque son adquiridas, pues en realidad ninguna de las dos, ¿no? Más bien hay justamente una cuestión de complementariedad entre ambas. Y esto es importante porque justamente la disputa entre lo innato y lo adquirido pues es una de las polaridades y de las preguntas que atraviesan la mayor parte de las preguntas acerca de la naturaleza del conocimiento desde Descartes hasta Hume e incluso el mismo Kant, ¿no? Aunque Kant, hay una cosa, ¿no? Porque Kant no es, o sea, lo a priori, lo trascendental no es equivalente con innato, aunque mucha gente así lo toma, pero pues esa me parece a mí que es una interpretación inapropiada de lo que trata de decir Kant. Pero digamos, Kant ofrece una salida que trata de salirse de ahí, que es lo trascendental. Pero pues aquí tenemos a Helmholtz, que él además me parece a mí que sí está tratando de hacer una interpretación de lo a priori trascendental como si fuera equivalente a innato, y nos muestra de qué manera pues se complementa con una forma geométrica de concebir el espacio que se obtendría entonces a partir de conocimientos adquiridos, no de lo que nos viene dado por naturaleza, que sería toda esta armazón fisiológica para la percepción. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. Ahí, justo cuando termina de resolver esa primera pregunta, nos va a dar entonces lo que es su teoría empirista de la percepción, que va a ser pues como el núcleo central, crucial, pesado y tenso de su propuesta, lo que le permite precisamente argumentar todo esto que nos va diciendo. Entonces, la teoría empirista de la percepción en un primer momento él la enuncia de la siguiente manera. Solo el material no comprendido de las sensaciones proviene de las influencias externas. Solo lo que no se comprende proviene de las influencias externas. Mientras que todas las ideas se forman de esas influencias externas siguiendo las leyes del pensamiento. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante plantea inicialmente este problema, ¿no? Lo que no se comprende podemos estar seguros que proviene únicamente de lo externo. En cambio, todo aquello que podemos comprender, que podemos representar y por lo tanto que se forman ideas acerca de eso, es porque siguen las leyes del pensamiento. ¿Sí? De nuevo, porque las leyes del pensamiento siguen el mismo principio que las leyes de la naturaleza, que era el principio de causalidad. Entonces, otra manera de establecer esta teoría empirista de la percepción sería la siguiente. Las ideas que ocurren en nosotros con el carácter de percepción ocurren de acuerdo con leyes permanentes. De modo que si las diferentes percepciones nos afectan, estamos justificados en inferir diferencias en las condiciones reales a partir de las cuales se desarrollaron estas ideas. Entonces, vean, si algo nos afecta
en nuestra percepción, es decir, si algo es capaz de ingerir en nosotros a través de la fisiología de nuestros sentidos, es porque esas condiciones reales que están afectando nuestros sentidos pueden eventualmente ser, más bien, a partir de ellas se pueden inferir diferencias que dan lugar a ideas. ¿Sí? Pero de nuevo, ¿por qué es posible hacer esa inferencia de lo que está ocurriendo en el mundo que nos afecta en nuestros sentidos y lo que nosotros podemos representarnos de ello? Porque están siguiendo ambas el principio de causalidad. Eso va a ser lo más importante aquí con Helmholtz, ¿no? No podemos dejar de lado el principio de causalidad. Eso es lo único que puede conectar a la ciencia con la filosofía. En el momento en el cual el principio de causalidad deja de ser el vínculo, la unión entre ciencia y filosofía, es cuando la filosofía entonces se nos va y se nos pierde la irracionalidad y la metafísica. Entonces, o más bien, en ese sentido, por ejemplo, él dice, incluso el conocimiento de nuestro propio cuerpo solamente llega hasta donde podemos ver, oír, oler, tocar, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, de cómo sentimos nuestros órganos, pues realmente nunca los sentimos por dentro. Y él refiere a ejemplos como el asunto de, o sea, cuando decimos que nos está doliendo, por ejemplo, el estómago, que nos duele el vaso, o que nos duele algún órgano interno, cuando sentimos algo sobre la superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? En tanto que sentimos, podemos más bien señalar que hay un dolor sobre la superficie de nuestro cuerpo, entonces de ahí se puede inferir que algo está ocurriendo al interior de él. Pero de nuevo, esa sensación que está dada por el principio de causalidad nos puede llevar a la idea de que hay un dolor, precisamente también porque en nuestra mente podemos hacer esa conexión causal de todos esos factores. Ese experimento, esta cuestión del cuerpo también le sirve para plantear, o más bien para continuar el experimento mental acerca de lo que implica el movimiento propio y cómo ahí entonces se desvanece también la polaridad de la segunda pregunta, que era, ¿no?, la pregunta acerca del realismo y el idealismo. Entonces, ¿por cuál de los dos nos vamos? Y entonces, él lo que dice es, el impulso de la voluntad es un acto mental, así como lo es el cambio de sensación percibido, ¿no? Y lo que podemos ver ahí, y aquí se va a meter con el sueño, o sea, en el sueño puede haber un impulso de voluntad donde se va a producir una cierta sensación, pero por ejemplo no va a estar el movimiento, ¿no? O sea, nosotros podemos soñar que estamos corriendo y así lo sentimos, pero pues en realidad no estamos corriendo, ¿sí? Eso generalmente pues da precisamente para todos estos problemas de, entonces en el sueño se desconecta todo de la vigilia y entonces ya estamos viviendo en otro mundo de fantasía y en fin, tantas otras cosas. Pero resulta que Helmholtz dice, no. O sea, en el sueño también está actuando hasta cierto punto el principio de causalidad. O sea, en efecto pueden pasar cosas, ¿no?, que no siguen la lógica, como que de pronto empecemos a volar o que nos caigamos en un hoyo sin fondo o cualquier otra cantidad de cosas que pueden pasar en los sueños que no siguen la lógica de la naturaleza, pero para él lo que sigue manteniendo el principio de causalidad es que en efecto están ocurriendo procesos en nuestro cerebro que son los que dan lugar a esas representaciones, ¿sí? Entonces, no es que necesariamente la representación muestre algo que sería que ocurriría de acuerdo a la lógica del principio causal en la naturaleza, sino que lo que está ocurriendo en nuestra fisiología, en nuestros cuerpos, que lleva a que se produzcan ese tipo de representaciones tan peculiares que se dan en el sueño, también obedecen al principio causal. Entonces, en tanto que la fisiología sigue estando ajustada a ese principio causal, no hay problema con lo que pasa en el sueño, ¿sí? Y en esa medida entonces no habría por qué seguir en la disputa del realismo y del idealismo, sino que de nuevo, tanto en lo real como en lo ideal, tanto en las leyes de la naturaleza como en las leyes del pensamiento, el principio de causalidad está operando. ¿Qué era lo que hacía que se concibiera para él
esa oposición entre realismo e idealismo, sobre todo con el antecedente del idealismo alemán, pues que precisamente el idealismo parecía ser el lugar en el cual no se daba esta hegemonía del principio causal, porque ahí actuaba la libertad. ¿Sí? Entonces, al actuar la libertad, pues ya no puede haber causalidad en el sentido de esta cuestión necesaria donde siempre de una causa se sigue un efecto. Pero entonces lo que nos está diciendo Helmholtz es, pero a nivel fisiológico, incluso esos actos libres de la voluntad siguen el principio causal. Hay una serie de procesos que ocurren, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que siguen el principio causal hasta que desarrollan esas acciones libres que nosotros vemos efectuadas en la naturaleza. Entonces, así es como él va desmontando todas estas aparentes dicotomías que precisamente habían llevado a que entonces la filosofía se refugiara en el lado idealista, en el lado metafísico, y va diciendo no, la filosofía, vean, en realidad la filosofía también funciona con los mismos principios de la ciencia. Lo único que distingue a la filosofía de la ciencia es qué es lo que están estudiando de ese principio de causalidad. Si es el principio de causalidad en la naturaleza, que es la ciencia, o es el principio de causalidad en el pensamiento, que es la filosofía. ¿Sí? Y ese estudio del principio causal en el pensamiento es lo que Helmholtz concibe como una forma de psicología. Ahora bien, esto no quiere decir, ¿no?, que entonces todo lo que nosotros podamos pensar o inferir a partir de nuestras percepciones inmediatamente nos va a decir cuál es la ley natural universal que está rigiendo el comportamiento de los fenómenos naturales, ¿sí? De todas maneras, Helmholtz dice, no podemos perder de vista que el conocimiento científico en su base es hipotético. Sigue teniendo ese rasgo de algo que solamente se lanza como una hipótesis y que por lo tanto necesita ser corroborada. De ahí que haya que estudiarlo necesariamente a través de experimentos y ver empíricamente si en efecto está ocurriendo lo que nuestras hipótesis dicen que tendría que ocurrir, ¿no? De nuevo, siguiendo el principio causal. ¿Qué es lo que hace una hipótesis entonces? Enunciar una cierta relación causal que nos va a permitir poner la prueba a través de una serie de andamiajes empíricos que nos digan si sí se obtiene el efecto que el principio causal que pensamos dice que se tiene que obtener o se obtiene otra cosa. Entonces, no es necesario, ¿no?, en tanto que el conocimiento científico siempre empieza como una hipótesis que luego tiene que ver, o sea, sí, que como una hipótesis de nuestro pensamiento que se forma a partir de la utilización del principio causal en el pensamiento, que luego se tiene que ver si en efecto coincide con la manera como el principio causal actúa en la naturaleza a través de sus leyes. Entonces no es necesario mantener que una hipótesis necesariamente es o realista o idealista, ¿no? No hay que tomar una postura desde uno u otro lado para poder interpretar lo que está ocurriendo en la naturaleza, porque finalmente lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en el pensamiento, y yo sé que ya los estoy cansando de decir esto, pero lo que ocurre en ambos lados está regido por el mismo principio, ¿no? Entonces no hay que hacer esta distinción. ¿Qué pasa entonces cuando ya, después de corroborar varias veces que en efecto lo que nos dice el pensamiento ocurre en la naturaleza, pues entonces ahí sí ya podemos llegar sin ambigüedades y gracias a su confrontación con los hechos, a que tenemos una regularidad legal, a que eso que inicialmente era una hipótesis, ahora sí puede adquirir el estatus de una ley natural. ¿Qué es? Más bien, que precisamente es una ley natural porque lo que podemos percibir que ocurre en la naturaleza corresponde a lo que nuestro pensamiento decía que tenía que ocurrir. Y en tanto que nuestro pensamiento dice que eso tenía que ocurrir de acuerdo con el principio de causalidad, pues entonces en la naturaleza también eso que ocurre se da por ese mismo principio. Y por lo tanto, la hipótesis que da nuestro pensamiento puede volverse una ley porque si eso que está ocurriendo en la naturaleza ocurre por el principio de causalidad, entonces siempre va a ocurrir de la misma manera.
no hay forma de que una relación causal dé lugar a un resultado diferente, ¿sí? Eso no está en el pensamiento de la causalidad, eso no está en la lógica de la causalidad. La lógica de la causalidad es la lógica de la necesidad. Y recuerden ahí mucho pues todo el problema de Hume, ¿no? Todo el problema que se trae Hume con la causalidad es precisamente ese. Bueno, la causalidad puede llegar o no a la necesidad. Helmholtz aquí se nota que está siguiendo o está más bien como atrayendo, forzando los hilos desde Kant, desde esta propuesta que hiciera Kant para garantizar la necesidad del principio de causalidad dadas estas condiciones a priori. Pero como Helmholtz ya transformó esas condiciones a priori en condiciones fisiológicas de nuestro aparato perceptual y sensorial, entonces esa necesidad que se puede dar en el pensamiento también se tiene que dar en la naturaleza, ¿sí? De nuevo, o sea, vean lo importante que es que justamente ese lugar de la percepción, que sería como el lugar que media lo mental con lo físico, es lo que le permite a él asegurar y garantizar que el principio de causalidad opera en ambos lados, ¿sí? Ese es como el punto de toda su propuesta, que podemos decir que la causalidad opera en ambos lugares porque la percepción así funciona, porque nuestra fisiología así lo está determinando, ¿sí? Entonces, él hereda esto de Kant. Y entonces, todo este armatoste trascendental que Kant había construido, él lo transporta hasta esta cuestión fisiológica. Y entonces ahí ya le está dando además un armazón científico, algo que se puede estudiar científicamente y no ya nada más desde la metafísica. Entonces, finalmente, pues la conclusión a la que llega con todo esto es muy similar a la de Kant, en tanto que nuestras representaciones del mundo se ajustan a nuestra fisiología de la sensación. Obviamente este es un Kant, como les digo, que ha sido transformado ya y que Helmholtz lo ha ido manipulando de distintas maneras. Y no quiero decir manipulando de manera peyorativa, sino que pues hereda a Kant de forma creativa. O sea, yo no estoy diciendo pues que si yo no estoy de acuerdo con Helmholtz, entonces eso está mal y hay que votarlo. No, esa es una manera de heredar también las ideas de Kant. Pero entonces claramente lo está haciendo de una manera muy peculiar y llevando entonces hacia la filosofía, hacia la fisiología de la sensación. Entonces, cuando Kant decía, solamente vamos a encontrar en la naturaleza lo que ya hemos pensado en ella, es decir, solamente vamos a ver en la naturaleza aquello que nuestra estructura subjetiva trascendental nos permite ver en ella, Helmholtz va a decir, todas nuestras representaciones se ajustan a la fisiología de la sensación y de la percepción. El lugar del sujeto trascendental lo toma la fisiología de la percepción. Y por lo tanto, se requieren las investigaciones fisiológicas para poder llegar a comprender los procesos elementales del conocimiento que permanecen incluso incomprensibles en palabras. O sea, la ciencia nos puede llevar a revelar aspectos de la manera como conocemos que ni siquiera podemos enunciar a través de un discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía necesariamente requiere de la ciencia porque incluso hay un campo del estudio de la filosofía, en tanto teoría del conocimiento, que le está vedado a menos de que se alíe con la ciencia, ¿sí? Entonces, vean esa manera tan interesante pues como él construye todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, yo creo que ya con eso pues es suficiente de introducción a Helmholtz y pues ya más adelante podemos entonces discutir y pues ver qué otro tipo de preguntas o dudas les han surgido a ustedes y demás. Nos vemos entonces más adelante y pues por favor descansen, lean y pasen bueno.